Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Hoy, desde Bogotá, Colombia, estaremos conversando con la senadora Gloria Flores, presidenta de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de las relaciones exteriores, y electa presidenta del Parlamento Andino. Esta reconocida defensora de derechos humanos ha sido también protagónica en la reconstrucción de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Hoy es 4 de octubre del 2022 y estamos aquí en la hermosa capital de Colombia, en Bogotá, en la sede del Congreso de Colombia, en compañía de la querida senadora Gloria Flores, a quien le reitero mi agradecimiento por concedernos esta entrevista, y continuamos en el espacio Nuestra América en Palabras. Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y por eso quisimos continuar con la senadora Gloria Flores, porque es una mujer con gran tradición en la defensa de los derechos humanos en Colombia, que ha conocido la complejidad de la guerra y que también entonces como tal tiene mucho que decirnos, mucho que aportar para la construcción de la paz. Gracias, Gloria, muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias, María Fernanda, y un saludo muy especial para todos los que nos oyen, las mujeres que están también siguiendo este programa. Para mí es una gran oportunidad de conversar sobre la agenda de paz de nuestro país, que significa con toda certeza la paz regional y la paz de América Latina y el Caribe. Entonces aquí estamos. Qué bueno. Y precisamente sobre esa paz quería comenzar a preguntarte. Es un proyecto muy ambicioso construir la paz en Colombia, ciertamente, ¿no? Porque es como muy complejo. No hablamos solo de desarme, hablamos de justicia social, de justicia también desde el punto de vista legal. Hablamos de una historia que hay que romper para poder hablar de paz en Colombia. Yo decía en una entrevista anterior que a veces me pregunto si los colombianos y las colombianas seremos capaces de vivir en paz. ¿Tú crees que seremos capaces de vivir en paz? Pues creo que estamos ante ese enorme desafío. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República y de Francia Márquez, la vicepresidenta, es producto de una búsqueda de muchos años, de decenas de años de luchas del pueblo colombiano, de tragedias que hemos vivido. Y como lo planteó Gustavo Petro desde que comenzó su campaña, el pacto histórico, este gran acuerdo que hicimos inicial para situar la candidatura de Gustavo Petro, tiene un propósito, y es el de superar 5 siglos de violencia, de guerras ininterrumpidas entre los colombianos y colombianos, para empezar a cimentar las bases de una era de paz. Se trata no de superar el conflicto armado reciente, sino una historia asignada por la violencia, por el desencuentro entre los colombianos y colombianas, que parte desde la misma colonización, desde la conquista que dejó a toda nuestra América Latina y caribeña bañada en sangre, también en Norteamérica, y que a partir de ahí empezó a desatar una serie de procesos también de guerras entre los criollos primero y los españoles, pero que nunca se superaron incluso en la independencia. La tragedia que vivió Bolívar acá, en fin, son 5 siglos de violencia, de guerras que tenemos que superar, y para eso está este proyecto del cambio, es empezar a dejar los cimientos de esa paz que necesitamos los colombianos y colombianas. Bueno, qué interesante que lo planteas así, dejar los cimientos. No es como alcanzar, no es un objetivo a corto plazo, seguramente por su complejidad. Es imposible. Así, ¿no? Es imposible pensarlo que en 4 años se puede ya dejar atrás tantos siglos de violencia, pero sí es empezar a pensarnos de una manera distinta, empezar a vernos entre desiguales, entre distintos, en medio de esta enorme pluralidad ideológica, étnica, política, religiosa, de opciones sexuales, en fin,
todo lo que complejiza una sociedad, empezar a vernos sin necesidad de vernos para eliminarnos el uno y el otro, sino empezar a construir una cultura de paz que le hace falta a este país. El gobierno nacional ha planteado un trato diferenciado, ¿no? Ha planteado un diálogo con las insurgencias, en este caso ha comenzado por un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, pero también se ha planteado con la Segunda Marquetale, las disidencias de la FAREP. Y se ha planteado, por otro lado, unos acuerdos para buscar sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. Te pregunto, ¿por qué ese trato diferenciado? En primer lugar, ¿por qué el gobierno ha asumido ese trato diferenciado para el público? Recuerda que esta es una entrevista en clave colombo-venezolana, para el público, sobre todo que nos ve desde Venezuela. Y segundo, preguntarte si tú crees que realmente es viable hacer esos acuerdos con ese trato diferenciado. No solo es viable, es necesario y urgente. Y yo no dejo de perder el hilo histórico. Aquí se trata de varias cosas. En primer lugar, cumplir con la palabra, que es lo que le ha faltado a los sucesivos conflictos que se han pactado resolverlos y donde se ha incumplido, empezando por los comuneros, bueno, lo que ocurrió en las guerras del siglo XIX. El siglo XX estuvo signado también por confrontaciones entre liberales, conservadores, la última grave que fue la década de los 50 que dejó tantos muertos y que dio origen al hoy conflicto armado que aún existe, persiste en nuestro país y al que le debemos dar un trato especial porque se tiene que superar las causas estructurales, sociales, políticas que han sustentado el conflicto armado en Colombia. El reciente es el que viene desde la década de los 60. Se logró el acuerdo con las FARC en el 2016, en el acuerdo celebrado por el gobierno en ese entonces de Santos. Se había avanzado en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, pero el gobierno de Duque no solo hizo trizas la paz desconociendo los acuerdos pactados con las FARC, sino que además acabó con la mesa de negociación con el ELN, incluyó en eso como la venganza sobre los países que contribuyeron de manera decidida a la paz, especialmente a Cuba, solicitando que la incorporaran como país patrocinador del terrorismo que ha afectado de manera durísima al pueblo cubano, y acabó también con ese proceso que adelantaba el ELN, lo cerró de tajo. Entonces, aquí se trata primero de recoger lo que ya se ha venido construyendo, no arrancar de cero, porque sería una equivocación. Por eso Gustavo Petro llama a la negociación con el ELN y llama a los países garantes, a Cuba, que es donde se mantuvo la mesa de negociación del ELN hasta estos días, y a Venezuela, que siempre ha jugado en la historia un papel fundamental en los procesos de paz con Colombia. No solo desde que llegó Chávez y ahora con Maduro, sino mucho antes. El gobierno de Carlos Andrés Pérez dio origen a las primeras conversaciones de los años 80, que después se trasladaron a Caracas. O sea, Venezuela ha sido fundamental en la paz de Colombia. ¿Por qué? Porque es el país vecino con el que compartimos una historia de luchas, una historia de sueños, una hermandad permanente. Hacíamos parte de la Gran Colombia, de ese proyecto integracionista, y porque a Venezuela siempre le ha dolido la violencia que ha vivido Colombia, y también se ha victimizado a las poblaciones de frontera, ¿no? Y también porque lo que ocurre en Colombia ocurre en Venezuela, porque es una frontera de 2.219 kilómetros, es una frontera profundamente viva. Los colombianos y venezolanos estamos unidos en la historia, pero también nos unen nuestras familias comunes. O sea, hay una historia larga de hermandad, de culturas vivas que nos atraviesan, de ríos que nos integran y no, que no nos dividen. O sea, Venezuela es fundamental para la paz de Colombia. Entonces, Gustavo Petro plantea la necesidad de incorporar de nuevo a los países garantes del pasado y también por pedirle a Venezuela, por supuesto, que
ayude, contribuya como siempre lo ha hecho en la construcción de la paz. Y la diferenciación se da porque el ELN viene de un conflicto armado desde los 60 y claro, ahora estamos viendo una complejidad mayor porque lo que se han denominado los grupos paramilitares, neoparamilitares, también todo eso se ha venido evolucionando con el narcotráfico en un crimen organizado mucho más complejo, es lo que denomina el presidente el multicrimen, que se ha posicionado en territorios de nuestro país, pero que hace parte también de un crimen transnacional que está operando y que está afectando al mundo entero y afecta de manera directa también a América Latina. Y en Colombia se está viviendo ese multicrimen y el entrelazamiento de ese crimen transnacional que nos atraviesa. Aquí están operando el clan de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, están operando pues dinámicas transnacionales muy complejas que articulan ya no solamente el narcotráfico, sino la trata de personas, como se ha denunciado también con el famoso tren de Aragua, que con Venezuela tan a propósito de cómo se están aprovechando de los migrantes y otra serie de factores que entrecruzan, digamos, este tema del narcotráfico. Entonces, de ningún modo parecido a la ley de justicia y paz. No, nada que ver con eso, porque es que hay que identificar qué es lo que está pasando en el país, qué está pasando en la región y cómo debemos resolver esas dinámicas de violencia. Incluso la salida no es solo colombiana. En el caso del conflicto armado interno, por supuesto, es diferenciado el diálogo y la negociación con el ELN porque hacen parte pues, de una historia de conflicto político que hay que darle un tratamiento político, pero aquí están además atravesándonos situaciones muy complejas como el multicrimen que se evidencia en muchos territorios atado al narcotráfico y a otras dinámicas de violencia y al crimen organizado que nos ha afectado. Por eso también la visión internacionalista e internacional del conflicto, la necesidad de una nueva política antidrogas que supere esa guerra contra las drogas que nos impusieron en el país y en el continente, que lo único que ha dejado como saldo, como resultado, es bañar de sangre a Colombia y a muchos de los países donde se insiste en ese tipo de salidas. El presidente Gustavo Petro hace pocos minutos, de hecho, anunció que luego del traslado de la delegación de paz del ELN a Venezuela y de una comisión del gobierno colombiano a Venezuela, acordaron ya retomar esa agenda del 2016 que había quedado pactada con el gobierno de Juan Manuel Santos. El anuncio es muy positivo y me parece que ha sido como muy rápido todo, ¿no? Desde que hace pocos días llamara al presidente Nicolás Maduro y le pidiera que que Venezuela volviera a ser país garante, desde que se retomaran los diálogos directos en Cuba con el alto representante para la paz. ¿Eres optimista con esas negociaciones, a pesar de que sabemos que este gobierno tiene solo 4 años por delante, por lo menos el gobierno de Gustavo Petro? Soy profundamente optimista porque creo que el pueblo colombiano eligió un camino y es el camino de construir esa era de paz. Y eso significa, como lo ha dicho Gustavo Petro y lo decimos nosotros, los que estamos en el pacto histórico y empeñados en construir el gran acuerdo nacional, que este no es un proceso de 4 años, es un proceso que tiene que abordarse por lo menos a 20 años para poder dejar fuertes esos cimientos. Por eso la visión del acuerdo nacional, de juntarnos entre distintos, solo con el propósito de levantar a Colombia de el baño de sangre en el que he estado durante todos estos siglos y construir los caminos del entendimiento y de la superación de los problemas estructurales que nos aquejan como sociedad, pero superando, digamos, la violencia como el instrumento para dirimir los conflictos, para eliminar y destruir a la oposición política, que es lo que ha sucedido aquí durante todos estos largos años y siglos, y construir una cultura de respeto a los seres humanos, de respeto incluso a la naturaleza, porque hay que hacer la paz también con la naturaleza, no solamente entre nosotros.
la paz con los pueblos indígenas, la paz con los afrodescendientes. Es decir, se trata de una transformación cultural de fondo que implica muchos años y eso sí lo tengo yo como prioridad en mi agenda, o sea, tenemos que avanzar es hacia allá, no pensar que aquí en 4 años resolvemos. Eso no quiere decir que con el Ejército de Liberación Nacional y con los otros grupos armados que por lo menos que se derivaron del acuerdo con las FARC, que pues tuvieron el argumento de que no hubo cumplimiento a los acuerdos y se fueron algunos a las disidencias, etcétera. Con ellos se construya, hay que construir un camino de diálogo para resolver el problema político de fondo, que es como la prioridad lo que se está viendo en estos momentos con el comienzo del diálogo con el ELN en Cuba primero y ayer en Caracas con el mensaje que da el, la delegación colombiana que se sienta con la mesa del ELN y cómo se incorporan a los países garantes, tanto los europeos como los de la región, para que contribuyan en que ese proceso de negociación se agilice. Yo creo que tiene que haber una convicción entre todos, tanto en la delegación del gobierno y del Estado como la del ELN, en que aquí hay que sí dar demostraciones de voluntad política de superar la violencia como método para resolver los problemas internos del país, pero a su vez la sociedad y el Estado tiene que dar también demostraciones de voluntad política. El Estado es en que logremos superar la eliminación sistemática de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de excombatientes de las guerrillas que han sido eliminados durante todos estos años después de la firma de los acuerdos, de ecologistas. Cuando empecemos a mostrar con decisión que se superan ese tipo de métodos, yo creo que se da tranquilidad a todos los sectores de la sociedad y de los mismos negociadores de la paz, en que sí es posible que en Colombia se pueda avanzar. Pero también vuelvo e insisto, el tema de la confianza en que la palabra se cumple, porque con las FARC se firmaron unos acuerdos, llega un gobierno contrario a la paz y pese a que se volvió constitucional esos acuerdos, aquí se hizo todo un trabajo para obstaculizar el avance significativo y el asesinato de los excombatientes generaron un malestar y generaron también un miedo y una zozobra que estimuló igualmente que mucha gente se fuera otra vez a tomar las armas. Entonces, es una tarea mayúscula la que tenemos, una tarea mayúscula para superar el conflicto armado interno y una tarea mayúscula que es empezar a tender los puentes o fortalecer esos puentes con los sectores que están ya vinculados al crimen organizado, a los carteles, al neoparamilitarismo, para decir, con ustedes tiene el Estado que sentarse para poder también resolver esos problemas de violencia, porque efectivamente eso nos está afectando en las bases mismas de la sociedad en muchos territorios y eso implica además de hablar con esos sectores, de que el gobierno tenga una política de sometimiento, bueno, que dirija, digamos, o construya unas políticas eficaces hacia ellos, que también habilitemos los escenarios internacionales porque están atravesados por, digamos, por dinámicas delincuenciales transnacionales. Ese conflicto siempre ha estado asusado por la injerencia. Y la injerencia de los Estados Unidos en Colombia ha marcado el desarrollo del conflicto, lo ha perpetuado y lo ha agudizado. Eso ha pasado por una supuesta guerra contra las drogas que se ha venido, digamos, criticando desde la propia voz del presidente Gustavo Petro y también por una serie de políticas que con otros nombres al final eran los promotores de esa doctrina del enemigo interno que ha sido quizás la garantía de que esta guerra en la que está sumergida Colombia pues se prolongue en el tiempo. Entonces,
¿Será necesario para plantear la paz en Colombia hablar de un cambio en las relaciones con los Estados Unidos? Ayer vimos a un Anthony Blinken aquí en Colombia acercándose a ciertas políticas, pero huyendo un poco de otros planteamientos muy interesantes que hizo el presidente Gustavo Petro y que tú mismo también has hecho público, como la solicitud de que se saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Tú crees que realmente es definitivo para la paz de Colombia esa reconfiguración de las relaciones Colombia-Estados Unidos, o sería posible hablar de paz en Colombia aun cuando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no sufrieran, digamos, ningún reacomodo? Bueno, yo creo que nosotros somos conscientes que la ubicación geopolítica de Colombia es determinante para la paz de la región y para nosotros mismos. O sea, la paz nuestra pasa por, por transformar una serie también de relaciones internas y de relaciones externas. La constitución política nuestra plantea con claridad que la política exterior tiene que priorizar América Latina y el Caribe. Nosotros hemos estado en muchas ocasiones a espaldas de esa constitución porque hemos priorizado otro tipo de relaciones, no solamente con Estados Unidos, también con Europa. O sea, hemos tenido una relación de muchísima dependencia y creo que el camino hoy para Colombia no solo es fortalecer los procesos de integración de la región, de América Latina, con el Caribe, de fortalecer las relaciones de buena vecindad, sino también de generar unas relaciones multipolares más profundas y menos dependientes de un solo eje, para ponerle un nombre. Tenemos una relación histórica con los Estados Unidos que sí tiene que transformarse en unas relaciones de mayor respeto, transformarse en las relaciones pero eso no nos toca a nosotros solos, sino nos han impuesto una guerra contra las drogas que, vuelvo e insisto, ha sido profundamente negativa, se ha demostrado que no ha servido para resolver el problema, que lo ha agrandado en muchas ocasiones y que ha generado más dinámicas de violencia, y que entre todos tenemos que hacer una búsqueda distinta para construir una política efectiva que responda al drama que vive la humanidad. No siquiera es América Latina o es Colombia o es México o Centroamérica, es la humanidad entera, es la situación que viven los mismos habitantes de Estados Unidos o de Europa en relación con unas políticas que han sido a veces contrarias a las posibilidades de generar condiciones de mayor dignidad. Entonces, con Estados Unidos hay que negociar en términos de una nueva política en el que América Latina tiene que ponerse de acuerdo, y para eso los procesos de integración son importantes. Una nueva política contra las drogas o que resuelva el problema de drogas de distinto, que responda al crimen multinacional que nos impacta y que está centrado no solo en fenómenos del narcotráfico, sino de la trata de personas, de economías ilegales que prosperan por la falta de inversión social o de posibilidades económicas para nuestros territorios. Por ejemplo, descubrir que la minería ilegal o la tala de bosques indiscriminada, el tráfico de maderas, el tráfico de fauna, significan negocios muy grandes y que no los estamos viendo, pero esas economías ilegales están dinamizando unos circuitos complejos que incorporan igualmente al narcotráfico o la trata de personas, entre todos se está entrecruzando el lavado de activos, etcétera. Todo ese fenómeno hay que abordarlo como América Latina y sentarnos con Estados Unidos, con Europa, para empezar a hablar a calzón quitado, como decimos acá en Colombia, con los puntos sobre las IES, y decir cómo construimos políticas más eficaces que respondan a fenómenos de violencia que se viven en nuestros territorios y de pobreza. ¿De qué se alimenta el crimen organizado si no es de la pobreza y de la falta de oportunidades para nuestra gente? Significa entonces, en ese sentido, transformar también nuestro modelo de desarrollo,
dependiente, que no ha generado estímulos para la productividad, sino nos ha vuelto dependiente y cada vez empobrece a más capas y genera mucha riqueza en pocas manos, significa una serie de transformaciones y eso va conectado con la paz. Tú sabes que yo soy colombo-venezolana y entonces me es inevitable todo el tiempo relacionar Claro, ambos procesos, claro, por ambas realidades, supuesto, porque además trato de mantenerme al día en mis claro. dos países. Me llama mucho la atención cómo se valora una palabra en Venezuela y cómo está en desuso en Colombia. La consigo en desuso hasta en sectores de izquierda y es la palabra soberanía. En Venezuela Sí, es una palabra que se utiliza a diario en todos los sectores. Incluso hasta dentro de la oposición tratan de usarla porque saben que al pueblo le importa la palabra soberanía. ¿Crees que la palabra soberanía en Colombia debe recobrar importancia? claro que sí, claro que sí. La soberanía es una palabra. La soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos de otro país que deben decir los mismos pueblos, tienen que recuperarse como esencia porque además son pilares del sistema de derecho internacional Por supuesto. público. Ahí está parte del problema también que hemos vivido, que hemos intentado meter las narices donde no nos cabe, que no quiere decir que no nos preocupemos. Claro. O sea, nos podemos preocupar por lo que ocurre en cada país, pero siempre guardando el respeto. El Y desde la respeto es solidaridad. el respeto. Se puede ser solidario, se puede expresar la preocupación, se puede poner los buenos oficios para ayudar a que una situación se resuelva en un país hermano o lejano, pero donde nos interesa contribuir a la humanidad, pero eh, sin ser injerencistas y reconociendo siempre el valor de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, que es lo que nos ha faltado en los últimos tiempos y más con Venezuela y con otros países de la región. Y fíjate, para terminar, yo quisiera preguntarte, porque tú has asumido recientemente también una responsabilidad muy importante, otra responsabilidad más, como presidenta del Parlamento andino. Y el propio presidente Gustavo Petro lo ha planteado y a ti entonces en esta responsabilidad en la Comisión Segunda y ahora en el Parlamento andino te toca muy directamente, que hay una preocupación por ayudar a que Venezuela vuelva a ser parte de organismos de integración regional de los cuales o se había retirado o había sido expulsado o desconocido con distintas maniobras precisamente para tratar de romper toda posibilidad de unión de nuestra América. Eh, ¿Qué tan importante como presidenta del Parlamento andino en este momento crees tú que es la reincorporación de Venezuela, específicamente al Parlamento andino, pero también a esos otros organismos de integración regional de los que Venezuela ha dejado de ser parte en los últimos tiempos, sobre todo por un desconocimiento impuesto del presidente legítimo y legal de Venezuela? Pero ¿crees que realmente es muy importante y crees que Colombia realmente puede jugar un papel facilitador para que Venezuela vuelva a ser parte activa de esos organismos de integración? Bueno, lo primero es decirte que acabo de llegar de Lima de la sesión del Parlamento andino y hicimos la proposición de invitar a Venezuela como país observador al Parlamento andino con 5 representantes. El Parlamento está compuesto por 5 parlamentarios de cada país andino. Entonces, la invitación a que retornen como observadores inicialmente, como lo hizo Chile durante unos años y ya es miembro pleno del Parlamento andino, y también vamos a invitar a 5 parlamentarios argentinos, porque Argentina también es andino, es de nuestra región, y ha sido aprobado. Mañana vamos a cursar ya las cartas oficiales a el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que vengan a la próxima sesión en octubre que se va a celebrar aquí en Bogotá, en Bucaramanga y en Cúcuta, a propósito del encuentro de parlamentarios de los 2 países que contará con el respaldo del Parlamento andino y el Parlatino,
donde acaba también de retornar nuevamente Venezuela. Y lo queremos hacer porque desde los parlamentos podemos jugar un papel muy importante de acelerar el tránsito para que sea recibida como es debido Venezuela en el seno de la comunidad andina. Chile también ha sido invitado. Está actualmente los parlamentarios plenos, pero todavía no ha ingresado plenamente Chile a la CAN y esperamos que también Argentina tenga un asiento en la CAN. La CAN está llamada como Sistema Andino de Integración a jugar un papel muy importante en estos momentos. Es el sistema más antiguo, quizás el que tiene una mejor arquitectura, un poco afectado por el modelo neoliberal que nos distanció, cada país negoció sus tratados de libre comercio aparte, pero ahora está llamada la CAN a jugar un papel definitivo en la integración de América Latina y el Caribe como uno de las regiones más importantes. Está también el Mercosur y está la comunidad centroamericana y caribeña, el Caribe como tal, y todos estos sistemas articulados van a jugar un papel fundamental para que la CELAC cumpla ese papel de construir las rutas, las políticas de la integración. ¿Qué lección nos deja este proceso? Nos deja una gran lección. La integración debe ser la prioridad en las agendas de los países, de nuestros países, y por diferencias ideológicas o políticas no nos podemos volver a separar. O sea, guardando siempre el respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia. La integración y las políticas comunes son las que deben guiar los sueños de nuestras naciones y para lograr que esa patria grande sea un hecho y sea una realidad. Ese es el camino. Entonces, la bienvenida a Venezuela en el Parlamento Andino. Aquí el 25 de octubre tendremos un gran evento en Bogotá que se llama Integración de la Integración, donde va a estar el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Sur, el Parlatino, todos unidos con los presidentes de los congresos y asambleas de la región andina. Esperamos que esté la Asamblea Nacional de Venezuela también presentes para organizar esa ruta de articulación, de integración, de la integración de los procesos de integración hacia una CELAC potente que guíe los sueños de la patria grande. Bueno, muy importante todo lo que nos ha hablado sobre la integración desde los poderes ejecutivos, desde los poderes legislativos, pero estamos muy conscientes, y siempre lo decimos y lo dijiste tú misma, que el papel fundamental para todos los cambios históricos lo tienen los pueblos. Entonces yo quisiera pedirte que cerráramos la entrevista con un mensaje final de tu parte, una luchadora por la paz y por la unidad de nuestra América. Bolívar y San Martín hablaban siempre de unidad más que de integración, lo destacaba así Chávez, por eso me gusta la palabra unidad. Y que le dirijas unas palabras finales entonces al pueblo venezolano y al pueblo colombiano para que sigamos avanzando en la unidad y en la construcción histórica de la paz. No, pues decirles que gracias a Venezuela al pueblo por estar siempre comprometido con Colombia, con la paz de Colombia, que estamos también aquí con todo nuestro compromiso para hacer posible que esa reanudación de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, se concentren también en la frontera, que vamos a trabajar desde un enfoque birregional, entendiendo las realidades de una frontera tan extensa, que los esperamos en esos 5 encuentros que desarrollaremos a lo largo y ancho de la frontera, porque se trata aquí también de fortalecernos en el encuentro de nuestras culturas, en superar las heridas que nos ha dejado estos 4 años de ruptura y de cierre de frontera, en fortalecer también los lazos de hermandad para superar los grandes problemas sociales que tenemos en los dos países y especialmente en el cordón fronterizo, que necesitamos unirnos también para defender el ambiente,
los ecosistemas comunes que nos habitan y que ante todo pues la paz va a ser el centro de todo nuestro trabajo, de nuestra acción, que esperamos que lograr superar el conflicto armado implique una paz para todas nuestras naciones y para el encuentro de esa gran Colombia que es la que siempre nos anida. Gracias a nuestros pueblos originarios, a nuestros afro, a nuestras libertadores y libertadores y por supuesto al pueblo vivo de las dos naciones que nos hace indestructibles pese a los problemas que hemos tenido que superar. Por eso estamos sentados otra vez, porque nunca dejamos de soñar con que volvíamos a encontrarnos sin ningún tipo de cortapisas, porque los pueblos, pese a que nos cerraron, los pueblos se siguieron encontrando con dificultades y todo, pero aquí estamos, desde la colombianidad, desde la venezolanidad, desde la patria de Bolívar, de Sucre, de la Manuela y de todos los que nos han dado e inspirado la fuerza para seguir luchando. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Gloria Flores. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en otra entrevista más para comprender la guerra y construir.